Compañeros estudiantes, continuando con este segmento que hace precisamente dentro de la estructura judicial de la Fiscalía General de la Nación y lo que es la competencia investigativa del Fiscal General de la Nación. Entonces hemos dicho de que investiga especialmente a aquellas personas aforadas que tengan autoridad en todo el territorio nacional en relación con determinado ramo. Pero también la ley, la Constitución y la ley nos dice que el Fiscal General de la Nación, conforme al artículo 235.3 de la Constitución Política, dice, son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia investigar y juzgar a los miembros del Congreso. No se olvide que el Congreso está compuesto por dos cámaras, que es el Senado y la Cámara de Representantes. Entonces, señores, desde ese punto de vista hay que hacer la siguiente aclaración. Si un congresista, que puede ser un senador o puede ser un representante de la Cámara, se ve involucrado en un hecho punible en razón o con relación a sus funciones, ¿quién lo investiga? El Fiscal General de la Nación. Y si el Fiscal General de la Nación tiene elementos materiales de prueba, evidencia física o información legalmente adquirida para acusarlo, pues lo tiene que acusar ¿ante quién? Ante un juez de conocimiento. ¿Y quién es el juez de conocimiento? De acuerdo al artículo 235.3, ese juez de conocimiento es la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Es a él a quien le corresponde. Entonces, señores, desde ese punto de vista tenemos que aclarar lo siguiente. Ustedes a veces se preguntarán y de pronto, dentro de los fenómenos que vemos dentro de la investigación, ¿por qué razón la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia a mutuo propio asume la investigación y el juzgamiento de un senador o de un representante de la Cámara? ¿O por qué a veces la Fiscalía es la que asume y acusa ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia? La explicación es clara y sencilla en el siguiente aspecto. Señores, si un senador o un representante de la Cámara se ve involucrado en un hecho punible en razón o con relación a sus funciones, ¿sí? Si la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en su sala de instrucción, porque recuerde que ahora la Corte está dividida en dos salas, que es la de instrucción y la de segunda instancia. Entonces, si un congresista de esta naturaleza se ve involucrado en razón y con relación a sus funciones, y si la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Instrucción, asume la investigación, ello lo hace es porque este senador o este representante aún está en el ejercicio de sus funciones, es decir, está desempeñando las funciones. Esa es la razón de ser. Un ejemplo muy sencillito. ¿Por qué razón en este momento al senador y expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, lo está investigando la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia? Porque él está activo en sus funciones. Él está activo en sus funciones. Entonces, cuando está activo en sus funciones, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en la Sala de Instrucción es quien asume la investigación. Pero ¿por qué algunos otros parlamentarios o congresistas la investigación la asume la Fiscalía General de la Nación? Por una pequeña y sencilla razón. Porque es que el Fiscal General de la Nación asume esa investigación es cuando ha cesado el ejercicio de sus funciones. Es decir, cuando la persona ya está por fuera del Congreso de la República, ya está por fuera del Senado o ya está por fuera de la Cámara de Representantes. Entonces, cuando ocurre ese fenómeno, en el sentido en que si estamos investigando a un individuo de esta naturaleza y la investigación la asume el señor Fiscal General de la Nación, ¿qué quiere decir? Que él ya cesó en sus funciones. Y como cesó en sus funciones, entonces por ley se dice que quien debe asumir la investigación es el Fiscal General de la Nación. Puede ocurrir lo siguiente. Hablemos de Álvaro Uribe Vélez. En este momento él es un senador de la República que está vigente, que está trabajando, está activo y está siendo objeto de investigación en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Si él
llegara a renunciar de su cargo como senador, inmediatamente el proceso pasa ¿para dónde? Para el señor fiscal general de la Nación. Y por consiguiente, si el fiscal general de la Nación, en el trasegar de su investigación, encuentra elemento material de prueba, evidencia física o información legalmente adquirida para acusarlo, pues entonces presenta la acusación ¿ante quién? Ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien es su juez natural y a la vez es su juez de conocimiento. Entonces, he ahí la razón para que se tenga esa variación exclusivamente con los senadores y con los representantes a la Cámara. Recalcando, si están activos, tanto la investigación como el juzgamiento es de la Corte. Pero si han cesado en sus funciones, entonces la investigación es de la Fiscalía y por consiguiente el juzgamiento es de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en su sala de instrucción, porque esto es nuevo. Esto hasta ahora va para 2 años, en el sentido en que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se abrió en 2 salas, la Sala de Instrucción y la Sala de Segunda Instancia. Entonces, eso es lo que se puede dar en términos generales en relación con estos congresistas de la República. Pero también, ¿qué más nos dice en esta parte de los procesos especiales? Aún no hemos salido del señor fiscal general de la Nación. Dice, pero la Corte también juzga al presidente de la República o quien haga sus veces. Artículos 35 puntos de la Constitución Política de Colombia. También el artículo 174 de la Constitución Política nos dice que el Senado le corresponde conocer de las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra el presidente de la República o quien haga sus veces, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, del Consejo Superior de la Judicatura y Fiscal General de la Nación, aunque hubiesen cesado en el ejercicio de su cargo, y conoce por hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de sus funciones. Pero más adelante nos dice en relación con el artículo 178.3.4 de la Constitución Política y en relación con la Cámara de Representantes. Lo voy a leer y lo voy a explicar, cuidado a ver. ¿Cuáles son las funciones de la Cámara de Representantes? Dice acusar ante el Senado cuando hubiere causa constitucional al presidente de la República o quien haga sus veces, a los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Superior de la Judicatura, magistrados del Consejo de Estado y Fiscalía General de la Nación. Hasta ahí voy a detenerme para explicarlo y darle claridad de la siguiente forma. Señores, si el señor presidente de la República, conforme nos dice aquí en relación con las funciones de la Cámara de Representantes, conforme nos dice el artículo 178.3.4, si el señor presidente de la República, o quien haga sus veces, o uno de los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Superior de la Judicatura, del Consejo de Estado o el Fiscal General de la Nación, se llegan a ver involucrados en un hecho punible, en razón o con relación a sus funciones, entonces la investigación se iniciará desde la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. No en pleno. No, la Cámara de Representantes en pleno no. Ustedes ya saben y tienen conocimiento y de pronto dentro de su constitucionalismo colombiano se ha hecho saber de que tanto la Cámara como el Senado está dividido por comisiones, ¿no? Entonces aquí en esto es la famosa comisión de acusaciones. Algunos dicen que comisión de absoluciones, no, comisión de acusaciones, en donde cualquier ciudadano puede denunciar a cualquiera de estos funcionarios, al presidente de la República o quien haga sus veces, a los magistrados de las altas cortes, incluyendo al señor fiscal general de la Nación, ¿sí? Que se vean involucrados en razón o con relación a sus funciones, entonces son denunciados ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, quien asumirá el caso. Ya nosotros por experiencia sabemos de que la Comisión de Acusaciones al fin asumió el conocimiento en contra de alguno de los magistrados de la Corte Constitucional, como ese señor Malo, como también
de algunos exmagistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Y ahí dice, no importa que hayan cesado en sus funciones. Entonces, desde ese punto de vista, señores, si la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes asume la investigación en relación y con relación a sus funciones en contra de estos funcionarios que les he mencionado, ellos asumen la investigación, practicarán pruebas, pueden comisionar a otros organismos judiciales para la práctica y recolección de pruebas. Normalmente, esa comisión de acusaciones normalmente está integrado por 3 representantes. En algunas ocasiones muy excepcionales está integrado por 5 representantes. Siempre tiene que ser impar. Vamos de cuenta que está integrado por 3 representantes. Entonces, si en el trasegar de la investigación encuentran elementos materiales de prueba, evidencia física o información legalmente adquirida, esos 3 representantes pueden llevar esa investigación ante la plenaria de la Cámara de Representantes. Pero antes de ello podríamos decir lo siguiente. Si los 3 no encuentran elementos materiales de prueba para continuar, están facultados para archivar y ahí terminó el proceso. ¿Sí? 1, 2, 3. Listo, no hay elementos de prueba, pueden archivar el proceso. Pero si encuentran elementos materiales de prueba, entonces, ¿qué es lo que hacen? Llevan eso a la plenaria para que la plenaria acuse. ¿Acuse ante quién? Ante el Senado de la República. Entonces, si esa comisión de acusaciones encuentra elementos materiales de prueba, evidencia física, información legalmente adquirida para continuar la investigación y aún más para acusar, entonces la plenaria de la Cámara de Representantes es la que da esa aprobación. Ello indica de que si la plenaria dice no acusa, pues ahí termina el proceso y se archiva. Pero si llega a encontrar elementos materiales de prueba, entonces acusa ante quién? Ante el Senado de la República, para que ellos continúen con la verdadera formal instrucción. Ello indica que lo que hace la Cámara de Representantes en la comisión, hacen la etapa de la indagación. Y si acusan ante el Senado de la República, entonces allá se inicia la formal instrucción. Claro, cuando el caso llegue ante el Senado de la República, allá se designa también otra comisión, que puede ser entre 3 y 5, y ellos prácticamente asumen la etapa de la formal investigación. Los 3 senadores que asumen la etapa de la formal instrucción divinamente pueden archivar. Si no encuentran elementos materiales de prueba, pues archivan y listo. Pero si encuentran elementos materiales de prueba para continuar el proceso, entonces lo ponen en conocimiento de la plenaria ¿de quién? Del Senado, no del Congreso, del Senado. Y entonces el Senado puede archivar o en su efecto pueden acusar ante quién. Ojo, ante la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, ¿quién iniciará el verdadero juzgamiento? Entonces démonos cuenta cómo tiene, sus trámites, ¿no? En el sentido en que si esa comisión del Senado acusa ante la plenaria puede archivar o en su efecto la plenaria puede decir sí, efectivamente aquí hay elementos de prueba para acusar formalmente ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en su sala de instrucción y por consiguiente presentará el respectivo escrito de acusación ante esa Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, sala de instrucción para que se inicie el verdadero juzgamiento. Entonces hasta ahí podríamos decir de que, en resumen, en la Cámara de Representantes los 3 representantes pueden archivar o pueden acusar ante la plenaria. La plenaria puede archivar o en su efecto puede acusar ante el Senado y el Senado nombra una comisión que puede ser de 3 y esa comisión de 3 puede archivar o en su efecto llevarlo a la plenaria y la plenaria puede archivar o en su efecto puede acusar formalmente ante la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia donde se iniciará el verdadero juicio en contra de cualquiera de ellos. Puede ser en contra del presidente o quien haga sus veces, magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura, incluyendo al señor Fiscal General de la Nación, y allá se iniciará en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en su sala de instrucción, lo que es el verdadero juicio en contra de ellos para establecer su verdadera responsabilidad. Señores, en el siguiente segmento
vamos a ver cuáles pueden ser las consecuencias que puede ocurrir especialmente en el Senado y en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Entonces ya nos vemos en el siguiente segmento.